Cuando nace un bebé en nuestra familia, antes de que tengamos hijos, las navidades son, ¿qué me van a regalar a mí? Ay, ¿qué voy a recibir en las navidades? Ay, ¿qué regalo estoy esperando? Yo estoy esperando que llegue esto. Y cuando nacen nuestros hijos, ya las navidades no son del regalo que yo voy a recibir. ¿De qué se componen las navidades de un padre? De ver el rostro de tus hijos cuando reciben sus regalos. ¿De qué se compone el cumpleaños de un padre? Mire a Eva aquí con Estela presentando las dos cumpleaños. ¿Pero usted cree que Eva está pensando en su cumpleaños? Eva está pensando en el cumpleaños de su hijita Estela, que cumple un añito, que está empezando su sonrisa, que está caminando, que ella entiende, que no se duerme cuando tiene sueño. Usted está enfocado en otra cosa. ¿Por qué? Porque su vida como madre está asignada sobre esa niña, a bendecirla, a desarrollarla, a desarrollar su inteligencia, a desarrollar sus capacidades, a cuidar su ambiente, cuidar aquello que está alrededor de ella. Muchas veces, ¿cuántos padres que están aquí, tú sintiéndote mal físicamente estando enfermo? Se te enferma un muchachito, tiene un problema un muchachito y se te olvida todo por dedicarte a atenderlo a él. Muchas veces nos pasa con personas que entendemos que hemos sido asignados a su vida y nos salimos de su camino para bendecir a esas personas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué yo hago esto? La respuesta es porque Dios te ha llamado a abrir el camino para otras personas, y lo que tú haces por otro, Dios lo va a hacer sobre tu vida multiplicado 100 veces más. Cuando una persona está esperando que el camino se abra para ellos, está esperando que alguien venga y me desate, está esperando que alguien venga y haga algo por mí, está esperando que para mí se abra una puerta, no está pensando, lo único que puede estar pensando es lo que me falta, lo que necesito, lo que no tengo en este momento, y no está pensando en lo que sí tiene, que puede bendecir a otra persona. Hay un refrán en inglés que dice somebody's trash is somebody else's treasure, que es lo que algunos de nosotros pensamos o desechamos o no queremos o no le ponemos importancia, puede ser el tesoro, la bendición de alguna otra persona. Cuando estamos pensando en nuestra necesidad, cuando estamos pensando en lo que nosotros necesitamos, no nos enfocamos en aquello que sí tenemos, y muchas veces tenemos cosas con nosotros que bendicen a otra persona, que pueden desatar el destino de otra persona. A lo mejor el carro que tú tienes ya no te sirve, ya tú no lo quieres, tú estás esperando que Dios traiga algo nuevo, pero ¿qué tal si el que tú tienes, tú lo regalas a otra persona y entonces espera a que Dios traiga bendición para ti? Hay gente que está esperando una referencia para un empleo. ¿Qué tal si tú te encargas de abrir la puerta en un empleo para otra persona? Es la ley de la siembra y la cosecha activada sobre nuestra vida, y Dios me ha enviado aquí esta mañana para levantar de su sueño a uno que otro, que está esperando que Dios haga, que Dios haga, que Dios haga, cuando Dios te está diciendo, haz tú por alguno de mis pequeñitos, haz tú por alguno de mis hijos. Me gusta mucho la historia del profeta Elías. Usted ve, Elías era un profeta fuerte. Elías era un profeta que hacía milagros. Elías era un profeta que declaraba la palabra, y solo con una palabra cerró los cielos por 3 años y medio y no cayó ni una gota de agua. El viernes mis hijas y yo íbamos para el lugar Parque Nuevo de la Marquesa, espectacularmente precioso, y como vivimos en Trujillo Alto pasamos por Carraízo, y yo paré el carro y le dije a mis hijas, en Puerto Rico hay sequía, ustedes ven que eso ahí está seco, nos toca a nosotros orar y creer en esta hora que Dios va a traer lluvia y que Carraízo se va a desbordar. Y yo estoy segura que por allí pasan un montón de cristianos todos los días y ni les importa ni miran, pero ni mis hijas y yo íbamos a pasar por allí sin levantar nuestras manos, sin declarar bendición, sin declarar que lluvia viene del norte, del sur, del este y del oeste y se ubica allí. Ayer me pasó algo muy curioso.
andaba sola en el auto y pasé por un lugar y sentí como un espíritu de muerte. Y yo sé que eso es muchas cosas. Muchas veces la gente se vuelve un espanto, los Ghostbusters se empiezan a atar, a paralizar, se van a su casa y se esconden. Y yo paré mi carro allí donde estaba y dije, Señor, no sé a quién tú y yo estamos salvando en el día de hoy, pero yo declaro protección divina sobre cualquier persona que haya algún atentado en contra de su vida. Le digo que fue una cosa bien fuerte en mi espíritu, pero a esta edad y en este tiempo de mi vida he aprendido a pararme donde sea, cuando sea y a quien sea. Y si Dios me da una palabra, darle una palabra de parte de Dios. Y si Dios me pone a orar en medio de la gente de la nada, orar en medio de la gente de la nada. Yo soy como Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y cada vez que tú haces una oración, cada vez que tú declaras una palabra, cada vez que tú te detienes en tu camino y te encargas de bendecir a otra persona, alguien ayer, Dios le extendió su vida por esa oración. Yo no necesito saber quién fue. Yo no necesito saber qué era lo que iba a pasar. Yo lo que sé es que Dios habló a mi vida y hay que parar lo que haya que parar, detenerse, abrir nuestra boca, declarar bendición, declarar protección divina, declarar aquello que Dios nos ha pedido que haga. Nuestro espíritu nos lleva a hacer esas cosas. Nuestro espíritu que está en sintonía con el mismo espíritu de Dios nos detiene en momentos, nos hace cambiar la ruta, nos hace contactar a alguna persona, nos hace hablar con alguien, nos hace dar una palabra en el momento correcto. Hijo de Dios que estás aquí, nunca pienses que esas cosas no tienen efecto. Dios cambia la vida de gente con un solo contacto que tú hagas dirigido por el mismo Espíritu de Dios. Y usted ve, si le va a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor. En Primera de Reyes, capítulo 19, vemos a un Elías, un profeta con poder, un profeta que fue arrebatado a los cielos, no vio muerte, fue arrebatado a los cielos, escondido debajo de un árbol, pidiéndole a Dios que lo salvara. Y cuando usted va a Primera de Reyes capítulo 19, si usted lo lee ahí en su casa, puede leerlo del verso 1 al verso 8, usted ve que Dios le dice, Elías, sal de ahí, sal de ese lugar, porque tengo demasiado pueblo que está creyendo contigo. Ahora usted tiene que entender que para Dios era importante sacar a Elías de aquella cueva. Para Dios era importante sacar a Elías de aquel lugar donde estaba deprimido, donde estaba tirado, de aquel lugar donde estaba listo para enganchar los guantes, donde estaba listo para dejarlo todo. ¿Por qué? Porque Elías había sido el profeta que pasando por un lugar que estaban experimentando la misma sequía que él había decretado con su boca, fue la persona que Dios utilizó para traer un milagro financiero sobre la vida de una viuda que estaba lista para hacer un pancake y morirse ella y morirse su hijo. Tú tienes que entender que cuando tú eres dirigido por el Espíritu, cuando tú te sales de tu camino, Dios te puede utilizar para hacer el milagro financiero de alguna persona. En esta hora tú podrás entender que como Elías, Dios te puede llevar de lugar en lugar, bendiciendo, declarando la palabra correcta y desatando la vida de otras personas. Usted ve, había sido Elías el que había pasado por la casa de una mujer que luego de muchos años de no haber tenido hijos, Dios le había dado un hijo y el hijo, trabajando en el campo con su papá, se desmayó y había muerto. Y aquella mujer tuvo aquel niño en aquel cuarto que había hecho para el profeta, porque de vez en cuando Elías pasaba por aquella casa, Elías dormía en aquella casa y aquella mujer decidió guardar a aquel hijo en el mismo lecho donde Elías dormía, entendiendo que Dios iba a desatar el destino de aquel niño cuando aquel profeta de Dios viniera para su casa. Quiere decir que cuando Elías estaba escondido y estaba huyendo y estaba deprimido, Dios necesitaba que Elías saliera de la depresión, que Elías dejara de huir, que Elías se pusiera en su pie,
Porque había mujeres que necesitaban un milagro financiero para sus hijos, había mujeres que necesitaban que sus sueños fueran resucitados, que sus hijos se levantaran de los muertos. Y cuando Dios tiene a alguien a quien puede usar, esa persona no puede perderse en los problemas, no puede perderse en sus pensamientos y no puede perderse deprimido, llorando bajo un árbol. Tú que estás aquí en esta mañana, ya está bueno de la fiesta de pena en la que tú vives pensando en tus propios problemas. Ha llegado el momento en que tú empieces a pensar en la bendición en que tus palabras, en la bendición en que tus acciones, en la bendición en que tu ánimo, en la bendición que tu sonrisa, en la bendición que la palabra que está depositada en tu espíritu se convierte para otra persona. Y Dios te dice: no puedo darme el lujo de tenerte escondido, no puedo darme el lujo de tenerte deprimido, no puedo darte el lujo de tenerte triste, no puedo darte el lujo de tenerte sumergido en tus problemas. Levántate, sal de ahí, porque eres el instrumento de Dios para bendecir a otra persona. Habrá alguien en este lugar que pueda entender que esta palabra es para usted. Habrá alguien en este lugar que tú puedes entender que Dios te está diciendo: ya está bueno de pedir por ti, de pensar por ti, de hablar de ti. Ha llegado el momento de bendecir a otra persona, de hablar a otra persona. Era inaceptable que la persona que Dios había usado para desatar un milagro financiero, era inaceptable que la persona que Dios había usado para resucitar unos sueños muertos, era inaceptable que la persona que Dios había usado para poner en vergüenza a 400 profetas mentirosos de Baal estuviera ahora tirado, trancado, deprimido, huyendo, llorando, cuando lo que tenía que hacer era estar de pie, cuando lo que tenía que hacer era estar alerta, cuando lo que tenía que hacer era estar en busca de quién iba a ser la próxima persona, o que él iba a desatar una bendición financiera, o que sus palabras iban a resucitar un sueño, o que sus acciones iban a poner en vergüenza a las acciones del mundo, como puso en vergüenza a aquellos 400 profetas de Baal. Y más importante aún, Dios necesitaba que Elías saliera de aquella cueva, porque él tenía que terminar aquella sequía que había decretado hacía 3 años y medio atrás. Dios tenía planes con él para que él desatara el milagro y la vida de otra persona. Usted ve, Elías todavía le tocaba ungir a 2 reyes más. Cuando usted lee la historia de Elías ahí en Primera de Reyes, Elías unge a 2 reyes más. Elías le tocaba ungir a su propio sucesor, que se encargaría de andar con él día, tarde y noche, hasta que él fuera arrebatado por el Señor. Y la Biblia dice que Eliseo, que fue su sucesor, le pidió al Señor el doble de su unción, y Dios le dio el doble de todo lo que Elías hizo. ¿Qué hubiese pasado con los receptores de aquellos milagros? ¿Qué hubiese pasado con aquellos muertos que Eliseo revivió si Elías se hubiese quedado allí tirado? Dios necesitaba que Elías estuviera en pie para que Elías desatara el destino de Eliseo, para que Eliseo desatara el destino de todos aquellos que recibieron una palabra de parte de Dios, un milagro de parte de Dios, una provisión de parte de Dios, una resurrección de parte de Dios. Y tú que estás aquí en esta mañana, Dios te necesita de pie, Dios te necesita on your best game, Dios te necesita con tu mejor actitud, Dios te necesita alerta, Dios te necesita sintonizado con Él, Dios te necesita que no comprometas tu tiempo de oración, Dios necesita que su palabra esté a flor de labios en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas desatar el destino de alguna otra persona. ¿Usted ve? Estos mensajes no le caen muy bien a la gente que piensan solo en ellos, que vienen hasta aquí buscando que Dios me dé una bendición para mí. Pero estos mensajes le caen muy bien a aquellos que entienden que tú eres un instrumento de parte de Dios
que tu vida está en sus manos, que Él puede darte una instrucción y tú la vas a seguir, que Él puede darte una palabra y tú la vas a declarar, que Él puede levantarte de madrugada a orar y tú lo vas a hacer, que Él puede pedirte que seas el milagro de alguna persona y tú lo vas a hacer. Me gusta mucho lo que la palabra dice en Isaías, capítulo 45, cuando habla a Ciro y le dice, así dice Jehová, en Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y dice, y desatar los lomos de los reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Hijo de Dios, que estás aquí en esta mañana, que nos ves a través del internet, que más adelante escuchas esta grabación, que más adelante nos ves a través de la televisión. Dios te dice en esta hora, te he llamado para desatar reyes, para desatar milagros, para desatar provisión financiera. ¿A quién Dios te ha llamado a desatar, a limpiar el camino para ello? Eso es lo que debes llevar en tu corazón en el día de hoy. No la necesidad con la que llegaste hasta este lugar, sino la necesidad de otra persona, que Dios te va a dar las herramientas para que seas tú quien lo cambie, para que seas tú quien seas la metanoia de otra persona, para que puedas entender, en tu vida hay transformación cuando tú puedes entender que Dios te ha llamado a bendecir a otro. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Te bendeciré y tú serás bendición. Te bendeciré y tú serás bendición. Los cristianos, poquita cosa, están pendientes que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Pero los que de verdad entendemos, como explicó el pastor Otoniel la semana pasada, que hemos sido llamados por Dios, no nos importa la bendición, queremos ser de bendición a otras personas. Entendemos que lo que recibimos de la mano de Dios es para bendecir y para desatar el destino de otra persona. Hay tres cosas que yo quiero que tú salgas de aquí prestándole mucha atención, teniendo mucho cuidado sobre cada una de ellas, que de aquí en adelante jamás vuelvas a cometer un error en ninguna de estas tres cosas. Primero, tus palabras. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Cuida tus palabras, cuida lo que dices para ti, cuida lo que dices para otro, cuida lo que dices de otro, cuida lo que le dices a otro. Usted y yo no sabemos cómo nuestras palabras de afirmación sobre un joven ha sido lo que lo ha detenido de ir a tener sexo inapropiadamente, de ir y experimentar con drogas, de ir y juntarse con las personas incorrectas. Una palabra correcta que diga: tú eres valioso, Dios te ama, qué bien te ve, qué bien estás haciendo, te felicito por tus logros, me gozo, qué bueno. Una palabra tan sencilla como preguntarle acerca de su futuro, qué vas a hacer, qué planes tienes, que piensas ser un rocket science. Estoy segura que puedes hacerlo, estoy segura que Dios puede abrir las puertas sobre ti. Una palabra de motivación sobre una persona. Usted no sabe si esa palabra es la que apacigua la furia, la que apacigua un mal rato que más adelante pueda pasar con su pareja o pueda pasar con sus hijos. Cuida tus palabras, cuida lo que dices, cuida a quién lo dices, cuida lo que está saliendo de ti. Nuestras palabras hacen efecto. ¿Cuántos de nosotros tenemos una memoria triste en nuestra vida porque alguien nos dijo una palabra que nos hirió? ¿Cuántos de nosotros dejamos de hacer cosas porque alguien nos dijo: tú no sirves para esto, o tú no tienes talento para eso, o tú eres el que estás dañando esto aquí? Algunos de nosotros, nuestra vida fue mutilada, nuestro espíritu fue mutilado por alguna palabra incorrecta que alguien haya dicho sobre nosotros. Yo te digo en esta hora, transforma esa experiencia en tu ser de bendición para otra persona. Transforma esa experiencia, esa frustración, ese dolor en tu encargarte de siempre decir las palabras correctas sobre otra persona. Habla las cosas bien,
Habla las cosas buenas. Habla de las buenas características de otra persona. Habla de las cosas buenas que están pasando contigo. Habla de lo que has aprendido en la iglesia, lo que aprendiste en el mensaje. Si no tienes más nada que decir, repite el mensaje que el pastor predicó el miércoles. Repite el mensaje que el pastor predicó el domingo. Y como Dios se lo dio al pastor y Dios envió al pastor, aquí tú puedes decir, Dios me dijo, no hay ningún problema. Aunque estés repitiendo las palabras textuales de la revelación del pastor, di, Dios me dijo las siguientes palabras esta semana, para que te sientas así bien espiritual. Pero mejor habla eso que de los bonos del gobierno, de la sequía, del problema gubernamental, de la gente que ha perdido su dinero. Nada de eso es tan importante como la palabra de Dios. Cuando alguien venga a hablarte esas cosas negativas, dile, Dios sigue siendo Dios y Dios está por encima de gobiernos, de gobernadores. Dios está por encima de todas las cosas. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Si algo necesitamos en la vida, es un constante ajuste de nuestros pensamientos por el bien de nuestra salud espiritual. Toma una decisión consciente de decir, hasta aquí llegó la vieja vida, hasta aquí se acabaron esta niñería, hasta aquí se acabó este coraje, hasta aquí se acabó este rencor. Desde ahora en adelante yo voy a cambiar mi manera de pensar. Yo antes hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Agrega a tu colección de mensajes la extraordinaria serie Metanoia del pastor Otoniel Font. Serás expuesto a mensajes que harán girar tu manera de pensar y ver las cosas. Y hasta que tú no puedas experimentar la transformación de tus pensamientos, de tu mente, no puedes ver la grandeza de lo que Dios tiene para ti. Es una lección de arrepentimiento y redención que reavivará la esperanza y la fe en ti. Esta serie contiene 12 mensajes y está disponible para ser descargada de inmediato en MP3 por valor de $36 y también en CD por solo $72. Accesa a otonielfont.com y haz de la serie Metanoia una herramienta importante para tu vida hoy. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.